Buenas tardes, chiquillos, chiquillas, espero que estén bien. Vamos a dar inicio a la clase de consultas, ¿ya? Me gustaría que me vayan justamente avisando cuáles son las consultas que tienen, las dudas con respecto al informe número 1. Y yo espero ir resolviéndole todo, ¿ya? Bueno, si no van a hablar, silencien sus computadores. Profe, yo tengo una duda chica, Ya, cuéntame. que es respecto a los decimales en Excel, porque al hacer los cálculos como que me tira como al menos unos 8 decimales, y no sé si eso ¿Ya? influye a la hora de hacer del gráfico, que puede ser más exacto, que quizás si le saco decimales, entonces no sé si sacarle o no. ¿Con cuántos decimales dejarlo, por ejemplo, la energía cinética, la potencial? Sí, se van influyendo. Ya, espérenme. Todavía estoy agregando a los alumnos, admitiéndolos en la sala de espera. Vamos a ir viendo de a poco las dudas, ¿ya? Ya. Voy a compartir entonces lo primero la plantilla, pero del Excel, ¿ya? La plantilla pre-informe del Excel. Oye, ya estoy. ¿Dónde estáis? No sé de qué le estáis hablando. Ya. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros usamos la mayoría de las veces, como le he dicho en clase, son 3 decimales, ¿ya? Nosotros usamos 3 decimales en el tiempo, altura y velocidad, ¿ya? Idealmente vamos a ir manteniendo esos 3 decimales. Sin embargo, acá, bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, acá aparecen muchos más. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, el ideal es que nosotros usemos ya solo 3. Ya, porque cuando calculamos, por ejemplo, en este caso, la energía potencial del rojo, esto debería dar 0, porque estamos hablando de una altura 0. ¿Ya? Sin embargo, nos da un valor negativo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque al restar este valor con 3 decimales, con este valor que tiene más de 3 decimales, ¿se dan cuenta? Ya acá no nos va a dar 0, nos van a dar otros decimales. Así que intentemos mantener los 3 decimales, ¿ya? Pero como aquí son valores que son muy pequeños, ¿ya? Si se dan cuenta, la energía potencial son valores muy pequeños, ya usar 3 decimales nos borrarían acá, por ejemplo, en este caso 0,0,3 nos quedaría, 0,0,6, 0,0,9, acá serían 14, 17, 20, 24 y así sucesivamente, ¿ya? Acá si se dan cuenta no estamos ocupando el error, ¿ya? Pero para calcular la velocidad sí vamos a ocupar el error de propagación, ¿ya? El error de propagación considerando el tiempo y considerando la altura. Recuerden bien que estamos usando un software que es el tracker, y al usar el software tracker, ¿ya? Tenemos que tomar como una herramienta digital, no análoga, ¿ya? Ojo con eso. A ver, voy a ver al tiro acá las dudas que hay en el chat. ¿Cuál debería ser el tamaño de la letra? Ya eso lo vamos a ver en la plantilla, ¿ya? Después. En la parte materiales, ¿dónde tenemos que indicar el modelo marca? ¿A qué se refiere? No, esos son los modelos que nosotros vamos usando. Pero si no se lo saben o no lo muestran en la guía, simplemente no lo pongan. Solamente tienen que poner, enumerar, en este caso, los materiales y los errores, ¿ya?
Y se tiene que analizar la máquina AdWords o el experimento del carro, como el informe número 1 es el AdWords, tal como lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? Claro, justamente, como no entrega acá, mantengamos eso, las 3 cifras significativas. Después, ¿qué preguntan acá? A ver. En las sumas y los... A ver, José Andrade. José Andrade, como te dije, mantén las 3 cifras significativas, ¿ya? Obviamente con sus respectivas aproximaciones. En la parte de las energías, ¿hay que dejarlas con todas las cifras significativas para ese gráfico? No, no hay que dejarlas con todas. ¿Qué más? ¿Puedo poner las mismas cosas que salen en la guía o tengo que ponerlo yo? No, pues puedes poner lo mismo. Si te marcan eso en la guía que ocuparon como materiales, tú usas los mismos. Después, en materia aparece juego de masa y masas. Es como ponerlo 2 veces, ¿no? Sí, en realidad sí. Las masas son justamente lo que vamos a ocupar, el otro son las poleas, así que, y la cuerda, ¿ya? Y dice que hay que una muestra de 50 datos. Ya, sí. En estos datos y también los 250, entonces no sé cómo ocupar la muestra. Ya, miren, se pueden usar desde 40 datos mínimos, incluso a 60, más de 50. 50 datos era una aproximación, ¿ya? Ojo con eso. Pueden ocupar 40 datos o 60 datos. ¿Para qué sirve la enumeración de los materiales? Porque en cada experiencia, ya que ustedes realicen, tienen que enumerar los materiales. Siempre se nombra. No sé si esa era la pregunta que estaba haciendo Bastián. ¿Ya? En el gráfico de la energía se debe incluir la leyenda que indique y que represente cada línea. Sí, tienen que incluir las leyendas. ¿Ya? Tienen que incluir las leyendas abajo, a los lados y también de cada cosa que va a representar. Justamente, indicando cuál es la energía mecánica, energía cinética y energía potencial. ¿Y qué es lo explicar? A ver, profe, ¿podría explicar qué es el método experimental? No sabemos qué se pone ahí porque al final terminamos siempre haciendo paso a paso y la guía dice que es un paso a paso. Lo que se refería a la guía es que no se puede colocar como un manual, así de comando, sino que tiene que ser una narración fluida. Pero es un paso a paso de la experiencia. ¿Ya? Profe, no sé cómo agregar lo anexo. Lo anexo, por ejemplo, es solamente lo que tú vas a usar. Por ejemplo, si vas a usar fórmulas, tú las pones en el anexo. Si vas a usar la fórmula del error de propagación, la pones en el anexo con su referencia y la cita en el análisis. Si pones gráfico, lo pones en el anexo y lo cita en el análisis. Si pones tabla, lo pones en el anexo y lo cita en el análisis. Para eso sirve lo anexo. ¿Cómo hacer el error de propagación para la energía? Es que el error de propagación es la materia que hemos visto en la clase 1 y 2 y han hecho hojas técnicas con respecto a eso, ¿ya? En la energía mecánica, ya acá no te están pidiendo error de propagación porque te entregan a ti el error de propagación. Mira, fíjate bien. Cuando nosotros graficamos, vamos a tener ya el azul es la energía cinética, el rojo es la energía potencial, que va disminuyendo porque estamos tomando solamente la masa azul, y el verde ya es la energía mecánica. Y la energía mecánica nosotros le vamos a hacer la estimación lineal, ya como aprendieron a hacerla acá.
Estimación lineal de energía mecánica versus tiempo, va a estar su pendiente, intersecto, y el error de la pendiente y el error del intersecto. Y con eso ya van a tener el error de la energía mecánica, ¿ya? Así que no saquen el error ni para las energías potenciales cinéticas, ¿ya? Ni para la energía mecánica. No, solamente con una masa es suficiente, ¿ya? Nosotros ya, respecto a una pura masa, nosotros tomamos la altura número 2. Recuerda que había que tomar el valor de referencia menos la altura 1, y como la cuerda mide lo mismo, nosotros íbamos calculando la altura de la masa 2. A ver, ¿quién más pregunta? Debemos hacer distinción entre materiales. No, eso ya lo vimos. Los soportes son todo lo que está, por ejemplo, justamente sujetando la polea con las masas. ¿Ya? Eso se le llama soporte. Las nueces son lo que sujeta el soporte, que la barra, con respecto al otro instrumento. ¿Ya? Las consultas van a quedar grabadas en algún dato. Sí, por supuesto, quedan siempre grabadas. Yo las estoy grabando y después las subo. ¿Ya? ¿Y qué título le ponemos al eje y en el gráfico? Como son tres series con distintos, no sé cuál poner ya. En ese caso, en el eje X, tienen que poner lo que es el tiempo, ¿ya? Porque estamos aquí justamente en función del tiempo, ¿ya? Y acá le pueden poner energía, punto. Nada más, porque va a incluir energía mecánica, potencial y cinética. Y acá justamente usted le agrega a la serie ya el nombre de cada uno de los valores, de los nombres de cada uno que corresponde, ¿ya? Pero en el eje Y hay que ponerle nombre con el error de... No se coloca error en el eje Y, solamente en el eje X, ¿ya? Ya, son muchas dudas las que tienen, ¿ya? Vamos haciendo un repaso. Tal como les mostré acá, y como en la que se tienen que basar, ¿ya? A ver, eje Y se pone el nombre de las tres energías. Sí, justamente. Tienen que usar la misma imagen, ya no se preocupen de eso. En el montaje, use la misma imagen, pero en pequeñita, ya, como del mismo tamaño que está en la plantilla. ¿Hasta qué punto es el error experimental? Y empieza el ítem de resultado y análisis. Ya, vayan a ver. Yo no sé a qué se refiere cuando dijo en la tabla. A ver, acá. ¿Dónde ponemos eje y se pone el nombre de las tres energías? El nombre de las tres energías se coloca en cada una de las series que ustedes agregaron, ¿ya? Ahí se coloca el nombre. Y en el eje Y se pone energía, nada más que energía, sin error. ¿Y hasta qué punto el error experimental? Y empieza el ítem de resultado de análisis. Eso no entiendo esa pregunta. No sé, Valentina Rojas, ¿me lo puedes comunicar por audio? Sí, es que lo que pasa es que estoy un poco enredada con que yo llegué hasta poner la tabla de los datos obtenidos como el tiempo, la velocidad, todo eso obtenido desde el tracker, pero después ¿Ya? cuando ya empiezo a poner las tablas para calcular energía cinética, potencial y todo eso, ¿eso ya es resultados y análisis o sigue siendo método experimental? ¿Cómo en qué parte se separan? Es que en método experimental tú no pones ningún resultado. En método experimental Ni siquiera solo, lo obtenía en no. tracker. En método experimental solamente se pone cómo se realiza el experimento. Entonces tú dices, mantengo Ah, no ya. sé, se mantiene la masa 1 a una cierta altura, la masa 2 en el suelo, se suelta la masa 2, se toma el tiempo, porque siempre en tercera persona, se toma el tiempo, Ujú. y es así, no es como no es una manera de hacer, no se colocan los resultados en el método experimental. El método experimental solamente es como un manual de lo que se tiene que hacer, pero de manera fluida. Ya recuerden que los manuales vienen con comandos y esa es la manera que no se debe hacer, ¿ya? A ver, Ya, vamos gracias. viendo de a poquito las preguntas, porque están mandando tanto que no alcanzo a leerlas todas.
Acá me preguntan, profe, la tabla de 2 me pide la altura H0 y H1. ¿Debe ser respecto a un tiempo? ¿A qué velocidad es la masa azul o roja? Además, la velocidad es de la masa. Yo no sé, por ejemplo, si tú viniste a las clases, porque las clases quedó súper explicado que se toma desde cuando estaba en el suelo la masa roja y la otra estaba colgando, la azul, y se considera solo la azul, como va bajando hasta que pasa desde el fondo negro al fondo blanco. Y eso era todo, que era del 191 al 250 frames, ¿ya? Y la altura, en este caso, de la masa azul, vendría siendo la altura 1 y de la masa roja la altura 2, ¿ya? Y la altura 2 se saca tomando de la distancia de la máxima de la altura 1 menos ya lo que va bajando, ¿ya? En este caso como una diferencia, y la altura azul lo que va subiendo, ¿ya? Por eso es que se mantiene desde cero. ¿Cuál sería el error si el instrumento software tracker, como acabo de decir al principio de esta clase, el error es un error digital, ya sé que la mínima medida? ¿Cómo puedo llevar a cabo el análisis y la discusión de este informe? A ver, es que eso es de cada uno tiene que hacer el análisis, eso estamos evaluando, ¿ya? El análisis y la discusión es lo que ustedes con sus compañeros tienen que justamente realizar. No puedo decirlo cómo se hace. Profe, o no sé que tú quieras algo específico que estés preguntando, ¿ya? Por eso no sé, no entiendo tu pregunta, Franco Murúa. En cuanto a... Sí, pregunta nomás. Le iba a preguntar, o sea, con mi compañera hicimos el traqueo de acuerdo a una imagen que está en la PPT de la clase 4. Y tenemos los datos un poco distintos. A ver, ¿Importa si tomamos como cuadros distintos? Porque en el fondo la línea de tendencia en el gráfico es la misma. no sé, esto se hace a través del tracker, pero del video que bajas del aula, no de ninguna otra parte. Sí, no, sí, sacamos el video que está en el aula, pero, por ¿Ya? ejemplo, la calibración y el eje de referencia y todo eso, lo hicimos de acuerdo a una foto que está en el PPT de la clase 4. Sí, Aparece lo dónde mismo que poner el eje de referencia. Sí, lo mismo que mostró, sí. sí, sí, pues y ese es 0555. Esa es la calibración. Sí, solo que miro su Excel que está mostrando y tengo los datos un poco distintos. Es que Tampoco eso tan depende del distintos, tracker. pero Eso depende del tracker. Pero en todo iba a ser distinto. A algunos les salían 40 datos, a otros les salían 60 datos. Entonces sí. no lo mires como una regla. Aquí lo más importante es lo que se va a evaluar. Es justamente cómo ustedes trabajaron con los datos en el gráfico, sacando la estimación lineal, cómo redactaron el informe. Ah, ya, ok, ok. Porque en el fondo igual miro sus datos y están bastante parecidos, no son Ya. exactamente iguales y el gráfico queda igual como debería ser, así que está bien. Ah, ya. Estamos bien entonces. ¿Cuál sería el error del tiempo si el instrumento usado fue tracker? Ah, no sé, yo respondí. ¿Cómo puedo llevar a cabo el análisis? Ah, eso también. Podemos material, sí, se usan los materiales de la guía. Ya no hay problema, más ponen el software tracker. Una duda, hay que empezar el informe de cero. Ya, eso lo voy a explicar lo del informe para rellenar. ¿Ya? Y el material de soporte lo dejamos sin el error. No, los materiales van con sus respectivos errores. ¿Ya? Hay que poner los errores de los instrumentos en los materiales. Sí, se ponen los errores instrumentales en los materiales. ¿Y cómo podría estar ojo, cuando ustedes colocan, por ejemplo, el flexómetro, que es algo que se ocupó dentro de los materiales, ponen el error de flexómetro. Después, cuando colocan la tabla Excel con sus resultados, ahí ponen el error instrumental, ¿ya? Pero el flexómetro fue el que usaron ustedes para justamente medir el soporte, que es la barrita que sostiene en este caso la polea, ¿ya?
Profe, yo ¿Mm? tengo una duda. ¿Hay que poner todos los datos en el No, preinforme? no. En el informe solamente van a poner los datos de lo que les dio a ustedes en las tres mediciones de tiempo, altura, velocidad, o sea, altura 1, altura 2, velocidad y tiempo. Esos son los resultados, ¿ya? Y Ya, después ponen pero, otra tabla donde diga energía potencial total, energía cinética total y la energía mecánica total, que es lo que van a graficar. ya, pero ¿cuántos datos de cada uno, cuántos datos de tiempo hay que poner como mínimo? Cuando son tablas muy grandes, ya ustedes podían colocar los primeros datos, después puntos suspensivos y colocar los últimos. Se ponen así y van en el anexo. Ya, ya. Es que en mi caso con mi compañero tenemos 10 datos en el Como informe. 10 ¿Eso es datos. mucho? No, 10 datos del tiempo me refiero. No, pues estoy 10 diciendo que valores. los mínimos son 40, 60. No pueden tener 10 datos. Ya, ya. Esa era... O si no, no les va a dar la estimación lineal que corresponde. Pero, profe, ¿Mm? es que a mí, por ejemplo, me dieron 60 datos. Sí, Tengo está bien. que pegar los 60 Sí, en lo el mantienen informe, los 60. Sí. pero es Se va- que ahí hay que... nada, nada. Sí, a ver, hay que empezar el informe. No, no, ¿dónde está? ¿Cómo podría estar planteado algún ejemplo del cual me puedo basar? Eso es lo que preguntó Franco, ya está bien. Eso es lo mismo que respondí recién. El máximo, idealmente pongan, no sé, pues, 10 datos y pongan sus puntos suspensivos y el resto. O en el anexo lo pueden poner, en miniatura una tabla más grande, no hay problema. Estoy trabajando 40 datos, sí. ¿Cómo está la guía de experiencia? Sí, tienes que ponerlo en el anexo. Exacto. Profe, ¿Mm? otra pregunta. ¿Ya? Que sobre la parte del análisis y la discusión, ¿hay en alguna parte algún ejemplo del cual me pueda basar de cómo puede estar escrito? De cómo podría estar. Lo que pasa es que todo el análisis y discusiones lo hacen cada grupo. Ujú. Tendrías que a lo mejor preguntar a alguien de años anteriores, una cosa así, pero no hay un Ya. ejemplo, ahí te explican cómo tienes que hacerlo, las instrucciones te las dan, ya mostrar los resultados, poner las fórmulas, hacer los cálculos, todo Ujú. eso, el análisis cualitativo, que era el análisis cualitativo justamente el que se refería, observando el gráfico, cómo van dependiendo una variable de la otra, por qué se ocupa esa linealización, etcétera. Y en la otra, solo el análisis cuantitativo, donde se muestran los resultados, los errores, se hace análisis de los errores, etcétera. Pero eso está todo en la instrucción, pero no hay ningún ejemplo así como porque sería otra experiencia y sería Ujú. otro tipo de análisis, no sé si me entiende. Sí, Cada experiencia es distinta. ok, gracias. Eh, a ver, profe, la introducción no me queda muy clara. No, no se hace introducción. Cristian, como tal como dije yo, se usan solamente 4 puntos, ¿ya? De la plantilla. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo sabemos sacar el error de flexión? A ver, el flexómetro. ¿Cuál es la mínima medida de un flexómetro? ¿Alguien puede decirme? 0,05 o 0,005 creo que. La mínima medida es 1 milímetro, ¿ya? Esa es la mínima medida. Y el error sería la mitad de eso, 0,5 milímetros. Y eso lo pasan a metro. Eso también lo vimos en clase. La tabla Excel grande puede decir, obvio que va en el anexo, si lo ponen en el análisis va a estar mal. Al hacer la estimación lineal de la energía mecánica contra el tiempo, ¿cuál de los 4 datos es el error de la energía mecánica que hay que poner en las tablas? Oye, eso lo vimos en clase también, Lucas. Recuerda que la primera parte, a ver. Dijimos siempre acá. Acá va el valor del promedio. Ya se puede decir el valor original de la pendiente. Aquí va la intercepto al eje Y. Acá va
el error de la pendiente y acá el error del intercepto. Aquí se saca el error, en este cuadrado. A ver, acá se completa la... Ay, algunos se están cayendo, están volviendo. Vamos de a poquito. ¿Se completa la guía de aula? O sea, no, mira, si hacen un Word desde cero, Catalina, estarían, tómalo. Tienen que hacerlo siempre de la plantilla, ¿ya? Y el mínimo de hojas son 6 páginas, ¿ya? Ahora nos vamos para allá. Nos vamos hacia la plantilla. La plantilla. Acá está. Usted tiene la plantilla acá, ¿ya? En la plantilla, no se puede colocar en el análisis de Erika, tú pones al tiro, haces solamente una mención de la tabla que está en el anexo. No pongas, cuando se van, por ejemplo, los gráficos y las tablas en el análisis, cuando son muy poquitas. Pero no, tienes que hacerlo al tiro la mención, como una referencia al anexo, ¿ya? Y solamente dedícate al análisis. No, es que no sé en qué te basaste para los 45 valores. Elegiste sacaste los primeros 5, o sea, los primeros 15, o sacaste los últimos 15. Ahí tengo mi duda con respecto a eso. Profe, Los últimos 15. Ya, no importa, sí. Sí, pregunta. en los materiales hay que poner, ¿cierto? Los materiales con su error y todo, los que tengan error. Pero las masas, ponemos el peso que debe tener o sea, la masa que debe tener cada masa más su error, o simplemente mencionamos las masas. Ya, tienen que ponerlo las masas con sus respectivos errores de la balanza. Sí o sí. Y eso lo ponen Ya, en o el sea, se Excel. pone, Lo ponen en el Excel, tal como lo mostré recién. O sea, en el Excel inicialmente, masa 1, con todos los datos iniciales. La altura inicial, la masa 1, masa 2, con su respectivo error. ¿Ya? ya, vale. Ya. Entonces, ¿qué tiene que...? Esto lo borran. Acá, esto tienen que llenarlo. Eso. Esto lo cambian. Título, y colocan su título acá. ¿Ya? Esto no lo pueden modificar. ¿Ya? Esto lo dejan igual. No lo modifican. Lo dejan igual. No lo modifican. Y esto de acá es donde ustedes tienen que modificar. ¿Ya? Eso nos va. Colocan acá una breve descripción más o menos explicando lo que se va a tratar, los materiales. Dejan este título, ¿ya? Obviamente. Moviendo paso a paso. Y acá vamos bajando un poquito. A ver, un poquito más abajo. Ya. En material, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que destacar acá, ¿ya? Es que van a numerar los instrumentos. Ya si no se sabe la marca de flexómetro, por ejemplo, los instrumentos acá se los dieron en la guía, ¿ya? Estos modelos no es necesario ponerlo, pero sí tienen que poner su error, ¿ya? El error o incertidumbre. A veces coincide con la sensibilidad y a veces no, ¿ya? Eso es importante. En el montaje pueden usar el mismo montaje, todo esto lo borran porque son instrucciones, y usan el mismo montaje del que le pasaron en la guía, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, tiene un pequeño espacio, el de la guía va a ser un poquito más largo, ¿ya? Esto va a ser un poquito más grande de lo que, pero no traten de usar como el mismo tamaño, ¿ya? Acá tienen que hacer una breve descripción, describir las variables que van a estar en el montaje, ¿ya? En el método experimental colocan justamente todo lo que se procedió a hacer para realizar el experimento tal como aparece en el video, ya se van guiando, como aparece en el video es como es, ¿ya? Voy a ver la pregunta ahora.
A ver, profes, ¿cómo se coloca la tabla con los datos del principio, los del final y los puntitos? Claro, idealmente la pueden poner todas, ¿ya? Igual en el anexo pueden aumentar. Recuerden que no se pueden pasar las 6 páginas, pero tienen harto espacio para poner, ¿ya? El error de la masa es el mismo de la balanza, ya. El error de las masas, ¿ya? Es lo que justamente nosotros, ¿dónde las masamos? En la balanza. Entonces, correspondería al error instrumental de la balanza, ¿ya? La velocidad que sacamos en tracker la calculamos nosotros con los metros y segundos. No, pues la velocidad se sacan de tracker, pues. Recuerden que eso lo vimos en la clase anterior. En la clase anterior nosotros sacamos todos los valores de tiempo, velocidad en el eje y la altura. Y con eso después nosotros vimos la altura justamente de la masa roja. ¿Ya? Sí. A ver, tengo que borrar esto, pero no puedo borrarlo. Profe, ¿Sí? disculpe, respecto a los valores que hay en tracker de la velocidad, hay algunas casillas que me aparecen en blanco. ¿Ya? No sé por qué aparece así en tracker en algunas, son como dos. ¿Qué yo debería hacer respecto, o sea, con ellas? En blanco. Sí, Pero eso en el... en tracker. ¿Cuál es? En el tracker. No, Ujú. A mí no igual me sé. pasó. Pero quedó en el Excel como en blanco, ¿eso? Claro, es que no da, por ejemplo, se salta un valor, se salta el valor del tiempo tanto. Pero se salta en toda la columna. En toda No, la fila, perdón. me refiero a que aparecen todas las velocidades, pero hay, no sé, un tiempo X en que esa velocidad no aparece. Ya, pero eso no importa, mientras no te lea la altura, no te lea nada, pues eso me refiero yo. Ah, Sí, porque no, no sé. si te lee altura y no velocidad, ahí está mal, pues. Pero si no te lee ninguno del valor de esa fila, en el tiempo, supongamos 3 segundos, no te lee ni la altura ni la velocidad, está bien. ¿Me entiendes? Sí, pero mi pregunta va, ¿qué hago con esa casilla en blanco? ¿La dejo así nomás? No, pues no la pones nomás en el Excel. Ya. Informamos los valores obtenidos en tracker, así como sale la guía del primer. No, en el método experimental no se ponen resultados. Ya lo vuelvo a repetir, método experimental es solo para describir cómo se realiza el invento. En el resultados, análisis y discusión es justamente donde se pone, ¿ya? En este sector. Y la que ahora estamos viendo, que las tablas son muy grandes y los gráficos, entonces lo ponen en el anexo y solamente se dedican a hacer el análisis y con su respectiva referencia. No, no es necesario. No, no, aquí en el análisis, pero el método experimental es como el invento en sí mismo. ¿Ya? Ustedes pueden poner así como un paso más de que se usó el tracker para tomar los datos nomás, pero no es necesario. O sea, de hecho no es necesario porque el tracker en cierta manera se usó como paso final para hacer el análisis del video, de la experiencia en sí. Pero si ustedes hubieran estado en el laboratorio viendo la experiencia, hubieran tenido que tomar con otro tipo de sensores los valores y no hubiera influenciado. Profe, ¿Sí? ¿sabe que tengo o sea, la duda que me refería antes era que, por ejemplo, yo tengo una U1 y una U2 que necesito sumar para sacar el UT, ¿cierto? ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo tengo un U1 que me dio con 3 cifras significativas y el U2 de esa misma fila con una cifra significativa. Al sumarlas, ¿con cuántas cifras las dejo? Con 3. Siempre gana la mayor. Con 3. Sí. Es la suma, ya. Eso Sí. era mi pregunta. Gracias.
El error para enviar, o sea, perdón, acá dice la hora, o sea, el método experimental podemos usar tracker, ¿hasta qué hora se puede entregar? Porque aún no se puede mantener, no, porque esto lo abren el día viernes, ¿ya? El día viernes cuando se entrega el informe y se entrega hasta las 8 de la noche. No se pone ningún gráfico del tracker, solo los gráficos que ustedes, el único gráfico que les piden es uno solo, ¿ya? El que está en Excel, ya que son las tres energías en un gráfico. Eso es lo que le piden, ningún otro más. A ver, ¿quién más preguntó? El Bastián. Pregunta nomás, Bastián. Profe, en el método experimental, bueno, además de explicar lo que hay que hacer, nosotros también tenemos que explicar a detalle lo que hicimos en Tracker. No tienen que explicar lo que hicieron en Tracker. Ah, ya. Y, por ejemplo, esto de cuando ustedes midieron la balanza, o sea, midieron las masas en la balanza, también tenemos que explicarlo como si nosotros lo hubiésemos Sí, hecho, o solo... todo Ay, como si ustedes lo hubieran hecho. Sí, todo lo que ya, sale en el video es como si ustedes lo hubieran hecho. Cuando se oh, suelta la masa roja, cuando la otra empieza a caer, cuando se toman los datos, etc. Vamos viendo acá, dice, las tablas gráficas, sí, van en el anexo. Y como estábamos repitiendo recién, ya en el informe, ya solamente van a modificar título, borrando esto. Mantienen igual resumen, introducción teórica igual, no se modifica, no se saca, no se hace nada. Desarrollo experimental, el punto del otro que lo van a modificar, van a mencionar los materiales, el montaje, ya tienen la figura ustedes, el método experimental, lo que ustedes tienen que justamente desarrollar y explicar de manera fluida, ¿ya? Eso significa que no es un manual de paso a paso. Y en los resultados de análisis y discusión, ya es lo que ustedes van a justamente a trabajar de acuerdo a lo que les dio como resultado en las tablas, en los gráficos, y van a hacer los análisis cualitativo y cuantitativo, que justamente acá está explicado. Todo esto es lo que son las instrucciones, cómo tienen que hacerlo, ¿ya? En la conclusión la mantienen igual, no la cambian, bibliografía la mantienen igual, y los anexos les pondrían entonces las tablas y los gráficos, ¿ya? Y esto obviamente tienen que modificar también. Acá tienen que modificar porque estamos en segundo semestre y el laboratorio es 110, ¿ya? Esta plantilla es la que se usa para todos los laboratorios y tal como lo van a usar de ahora en adelante, ¿ya? Y es lo que están aprendiendo justamente ustedes ahora. ¿Cómo funcionamiento de la máquina, Vicente? A ver, voy a repetir por última vez, ya, tablas, gráfico, anexo. Ahora, si usted lo pone en el análisis y tiene más de 20 datos, le van a poner mal, ¿ya? Al profesor que le toque corregirlo. Tabla y gráfico en el anexo, ¿ya? Las fórmulas también van en el anexo, ¿ya? La fórmula para hacer, por ejemplo, el de propagación, todo eso, van en el anexo. Vuelvo a preguntarte, Vicente, ¿cómo es el funcionamiento de la máquina? ¿A qué te refieres? Ah, si hay que explicar así lo que hace la máquina con las masas. Arriba, la otra para abajo. Ya. En el análisis, y esto se lo voy a decir una sola vez, ¿ya? Porque eso es como de una ayuda, ¿ya? En el análisis, ya ustedes van a explicar por qué justamente baja la energía mecánica, se va disipando la energía, porque ya saben que la energía no se pierde, solo se transforma, y por qué se disipa. Y eso es producto ya de la energía, tienen que ponerlo así como la inercia rotacional de la polea, y tienen que explicar el por qué. Y eso se hace en el análisis, ya, porque ustedes van a ver una leve baja en la energía mecánica, con una pendiente negativa muy pequeña. Y eso es lo que justamente van a explicar dónde se disipó esa energía, en qué se transformó, ¿ya?
Y es todo lo que tienen que explicar del funcionamiento, en este caso, de la máquina de datos. Las fórmulas para ayudar a un lector que no, solamente se ponen las fórmulas que ustedes van a usar en el análisis. Ustedes le están pidiendo ciertas cosas y ustedes ponen la fórmula de lo que le están pidiendo. No se pongan a usar otra fórmula que no corresponde, ¿ya? La conclusión se deja tal como está, no se cambia, tal como lo expliqué recién. Ya. Tal como está. Todo esto, bibliografía, todo igual, y lo anexo donde tienen que poner ustedes. Esto tiene, mira, estamos en la página 3. Imaginen, tienen el espacio para ponerlo anexo tranquilamente, de las tablas, ¿ya? No hay problema. Acá, por ejemplo, la guía del experimento, ¿ya? Acá está, por ejemplo, justamente lo que decía masa, juego de masa. Pueden ponerlo así o simplemente poner la masa. Masa 1, tanto el error de la masa 1 o masa y el error, en este caso de la balanza. Vamos viendo. Claro. Acá tiene que llevar su error. La balanza digital, flexómetro. Acá no lleva error, el soporte, ni el hilo, ni nada de eso. ¿Ya? Esto se repite, lo que dijo antes la compañía. La polea sí. Eso. Y acá lo que está descrito, ya usted tiene que colocar qué corresponde cada uno. M1, M2, H0, el R. ¿Qué corresponde cada uno? Acá tienen que poner los valores de las masas y de la altura inicial. ¿Ya? Los tiempos con sus respectivos errores. ¿Ya? Esto es lo que ingresan con los errores. ¿Ya? La velocidad la calculan con el error de propagación. ¿Ya? Considerando que altura versus tiempo. Y al final esta tabla. ¿Ya? Son esas dos tablas las que deberían ir sí o sí. Y después acá el mismo gráfico, que es un solo gráfico lo que le piden nada más. La estimación lineal, que sepa en los resultados de análisis. ¿Ya? Y la argumentación de los elementos físicos, como el que le mencioné recién acerca de la polea. Ocupan esa aceleración de gravedad y con eso ya estarían listos. Y estos son los objetivos, ya lo que desde ustedes no me van a copiar el título, ¿ya? Ese título no es el que corresponde al informe número 1. Ojo con eso. Tienen que, tal como aparece ahí, ¿ya? El título tiene que ir un resumen del objetivo, ¿ya? Y la metodología usada, ¿ya? Ojo con eso. Ya, ¿dudas, consultas de esta parte? ¿Ninguna? Profe, Pregunte. en la parte de los materiales, en el PPT dice que hay que poner como el modelo del instrumento, la calibración. En este caso, ¿cómo lo hacemos? No, no se colocan los modelos porque ustedes no tienen acceso a saber qué modelo es, ni yo sé cuál es el modelo. Solamente Y, ponen su error instrumental. y el error instrumental es como lo de la sensibilidad, ¿cierto? Sí, Ya, depende. listo, Si es muchas digital, gracias. sí. Si no, en la mitad. Acá. La metodología significa procedimiento. Después, las tablas del procedimiento, ¿hasta cuántos datos se le agregan? ¿Cómo? ¿Qué tabla en el procedimiento? Recuerden que las tablas nos van en el procedimiento o en la metodología usada, ¿ya? Ya, los objetivos siempre van, ¿ya? Usted tiene que resumir, en este caso, este objetivo en el título. Título cortito, tal como aparece en la plantilla, con ese número de letras, ¿ya?
con la misma letra, con el mismo tamaño, tal como aparece en la plantilla, en el título, en el texto, es lo mismo que tienen que usar. Ya. Esta tabla son resultados, ¿ya? No van en el procedimiento experimental, van en resultados. Profe, ¿Mm? y solamente se informa cuando se dan a conocer, ¿no? ¿Qué se dan a conocer qué? Los datos. No, pues los datos van en tablas. ¿Y dónde iría la tabla? Cuando tiene hartos datos. ¿Dónde van? En el anexo, sí. En el anexo. Y en el análisis Claro, ahí simplemente lo lo mencionamos. lo mencioné. Acá, por ejemplo, el título Conservación de la Energía Mecánica, no, está malo, ¿ya? No es ese título. ¿Menciona el objetivo? No. Tiene que mencionar objetivo y la metodología que usó. Profe, ¿Sí? que yo tengo una duda con el punto 3.3, ese método experimental, que no estoy seguro, o sea, como qué debo incluir ahí. ¿Debo incluir el cómo Es armar la máquina o cómo solo se la parte de... realizó la experiencia. El método experimental, el procedimiento experimental de cómo se realizó la experiencia. ¿Cuál fue el paso a paso? Pero entonces, como debería poner solo la parte del tracker o también debería No, poner no, el cómo no, la armar la parte del máquina. tracker no va. La parte del tracker no va. Va solo el experimento, como aparece en el video, todo. Cómo se fue montado, los materiales, qué fue el paso a paso que se hizo. Tal como aparece en el video que ustedes descargaron del aula. Desde que tomaron las medidas de las balanzas, de las masas. Y después podemos ver mediante tracker, se tomó o se adquirieron los datos o a través del software tracker, no sé. Pero el paso a paso de cómo estaba es lo que tiene que ir justamente en el procedimiento, ¿ya? Y el error de la velocidad se obtiene ya a través, es un instrumento digital claramente, pero lo tiene que obtener a través del error de propagación, ¿ya? Y en el análisis se puede poner tracker para justificar los datos. ¿Qué podrías poner en el tracker? No sé, cuéntame un poquito más, Erika, ¿cuál es tu idea aquí? ¿En qué caería el tracker en el análisis? A ver, como por ejemplo, sí, eso está bien. Que no está bien, eso sí, pero más allá no se puede poner más, porque ya es todo lo que en este caso justamente estaríamos trabajando. Ya, no sé, ¿alguien más tiene dudas de otra cosa que no sea lo Profe, yo mismo? tengo una duda rápida. ¿Ya? Eh, para la plantilla preinforme aún realizamos como la desviación estándar para calcular el error aleatorio. Ya, déjame ver la plantilla. ¿Tú te refieres a la Excel? Sí, esa. Acá ¿Ponemos no ahí se, el error experimental o también calculamos el error aleatorio y vemos cuál es como ya. el máximo? Acá no tienen que calcular nada, ningún error, solamente este de acá. El error Ya. de la pendiente de la energía mecánica con respecto al tiempo. Nada más. El de acá. ¿Ya? Estos errores vienen dados ya, que son lo que se entrega por el tracker. Tiempo, altura, etc. Y aparece el
Aparecen dos personas, Sofía y Pablo. Sofía, ¿qué duda tienes? Que levantaron la mano. Sí, tengo dos preguntas. Con respecto a la velocidad, entonces, el error de la velocidad lo tenemos que calcular como error de propagación, Sí, ¿ya? Y para el error bueno, es que no sé si hay que calcular el error de cada una de las energías o solamente nos quedamos con el error de la energía mecánica, de la solamente con el pendiente. error de la energía mecánica. Ya, Porque porque en esto no- el informe aparece una parte donde hay que colocar como una tablita donde aparece la energía cinética con un espacio que indica como el error. No, te solamente ocupen esto nomás, ¿ya? Esta tabla. Pero no calculen el error de la energía cinética, potencial ni mecánica, porque la mecánica se la van a dar en la tabla cuando lo hagan respecto al tiempo, ¿ya? Que está acá la pendiente. Y acá en la tabla Excel la que van a mandar, ¿ya? Entonces, esto es lo que sí tiene que ir justamente con su respectivo error. Estos datos. Estos 4 datos. 5, perdón. 5. Alturas, tiempo Entonces, y velocidades. O 4, porque está igual que eso. Es lo mismo. Le puede llamar ya. esta altura 1 y la altura 2 que es la resta. Mantenerlo como aparece en la tabla. Entonces en el gráfico, cuando uno coloca los nombres de cada uno de los ejes, el eje Y sería la energía mecánica con el error que calculamos en la tabla. Acá pones energía, ¿no? Energía y la unidad de la energía. Y acá pones tiempo. El tiempo se va con el error y la unidad. La energía no, se coloca solamente E. Solamente, no, pues energía. Energía, paréntesis y la unidad. ¿Ya? Y acá usted tiene que colocar acá al lado cada que representa cada serie. Energía cinética, energía potencial, energía mecánica. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? ¿Quién más levantó la mano? Pablo, Gabriel. Yo, profe, Herrera no- Ya, cuéntame. yo. Eh, ¿Sabe? Hice el gráfico de la energía mecánica y tiene como, es lineal y tiende hacia abajo. Entonces, Sí. mi pregunta vendría siendo si es que respecto a ese gráfico yo concluir que básicamente la energía mecánica no se está conservando, eh, está entregando Disipándose. al sistema, disipando. Sí, disipándose, sí. ¿Podría decir eso? Sí, sí. No puedes Y colocar que se está perdiendo. disipando, ¿vale? Disipando. Y lo otro vendría siendo el coeficiente de determinación de mi gráfico, es 0,4. Y no me acuerdo muy bien si es que ese R cuadrado iba de 0 a 1, siendo 1 como un modelo muy real y 0 como muy malo. Entonces el 0,4 me tiene un poco molesto, por decirlo de alguna forma. ¿A ti te dio este R al cuadrado 0,4? Sí, ¿Y 0,4 cuántos y datos algo. usaste? Usé 60, creo que como casi 59. ¿Y qué valor te dio de la energía mecánica? El valor El valor de la energía mecánica. Sí. ¿Cómo es eso? Este valor que es la pendiente. Ah, estoy viendo su. Menos 0,0079. Qué raro, te haya un error. No debería. Hay un dato que se escapa mucho. Dijo la pendiente, ¿no? Sí, es que el error al cuadrado, por ejemplo, de esta línea que se marca como puntitos verdes, cuando un dato se escapa, ¿ya? Si están todos los datos puestos dentro de esa línea, el R siempre te va a dar justo, así como corresponde, casi 1. Pero cuando hay datos que se escapan mucho, y ese dato debería eliminarlo. Entonces debe haber tomado mal nomás el programa el dato. Vale. Sí, hay un dato Anda que fijando. llega. O sea, hay un dato al final que se separa muchísimo, o sea, es muy notorio. Entonces, trata de disminuir tus datos, déjalo en 50, los últimos. Vale. Vale, profe, gracias. Ya.
Profe, yo también tengo una Sí. pregunta. Ya, cuéntame. Eh, es que en el gráfico son como 62 datos y para pegarlo en la plantilla donde tomamos como los 10 primeros, ¿estaría bien hacer eso o cómo deberíamos hacerlo? A ver. Manténlo nomás, colocáis los 62, puedes colocar, no sé, por ejemplo, los primeros 20 datos, puntos suspensivos y el último dato. ¿Ya? Lo puedes poner así o lo pones entero, si igual hay espacio. Tiene que ser una tabla pequeñita, ¿no? Tienen espacio en el anexo para poner las tablas. Porque este es un informe corto, no es un informe largo. Entonces, Pero para que se vea más ordenado, no puedo poner de los 10 primeros y aunque igual ponga de la tabla entera en el anexo. a ver, tú no puedes colocar una tabla dentro del análisis. Va en el anexo, ¿no? Ah, ya, listo. Muchas gracias. Solamente puedes tomar como referencia la tabla que está en el anexo. O si no, te lo van a tomar mal. ¿Ya? ¿Y los gráficos también deberían ir en el anexo o puedo ponerlo en el análisis? No, es un solo gráfico, nada más que uno. Idealmente va en el anexo. A ver, el error de la energía mecánica, el coeficiente de posición. El error de la energía mecánica es el error del coeficiente de posición, no del coeficiente de posición de la pendiente, de la estimación lineal. No, pues sí tienes razón, del coeficiente de posición. Sí. AX más B, y B correspondería al error entonces de la energía mecánica. El error de la energía cinética no va, no. No, tienen que hacer la tabla como la que mostraron, que la tabla guía, la que en Excel, la que les mostré yo, ¿ya? Y ninguna tabla en el análisis, idealmente no, porque ocupen el análisis para hacer el análisis, ¿ya? Ese espacio. Y preguntan acá, ¿se debe anotar el informe? En la plantilla salió una tabla, pues. Sí, porque es un ejemplo, ¿ya? De hecho, idealmente se coloca en el anexo, no se colocan en el análisis. ¿Se debe anotar el informe como se obtuvo el error de la velocidad o simplemente se debe presentar? No, se tiene que anotar en el informe con su fórmula, ¿ya? Y el gráfico va en el anexo o en el ítem 4. ¿Cómo el ítem ¿Profe? 4? A ver, nos quedan nada de tiempo. El gráfico va en el anexo 4, en el anexo o en el ítem 4. Eso no entiendo la pregunta. Y que en el informe hay una parte, el ítem 4, que es resultado, análisis y discusiones, Ya. que aparecía Ya, un no. gráfico desde antes. Sí, no, es que es un ejemplo nomás, pero no tiene que ser idealmente en el anexo, como dije recién. ¿Y cómo hizo ese gráfico? A ver, ¿a qué te refieres, Gabriel? El gráfico que estaba mostrando en la pantalla. Es que no ¿Ya? entiendo cómo hacer para que el tiempo quede abajo. ¿El tiempo? Cuando Sí, tú eliges, mira, tú te vas acá, seleccionar datos. Serie 1, ¿ya? Serie 1, o por ejemplo, colocáis agregar una serie. Yo voy a agregar una serie. Nombre de la serie, le colocáis el nombre. Eje X, ponéis todo el tiempo. Listo, y aquí estoy dando un ejemplo. Eje Y, vamos a hacer este de acá, que no sé lo que es, pero da igual. Aceptar. Y ahí te va a quedar una serie 4, ¿ya? Y así es como se van agregando todas las series. ¿Me entendiste, no? Sí, profe, gracias. Ya. Acá, por ejemplo, está el tiempo y las 3 ejes serían las 3 series. Ya. No sé quién más tiene dudas, Profe, yo consultas. tengo una pregunta rápida. ¿Ya? Que en el error de la altura, que al final va a ocupar para sacar el error de la velocidad, ¿sería el error del flexómetro?
No, el del error de acá. ¿Y sé cómo lo sacamos? O cómo, Es la cómo mínima, es sería la el... sensibilidad. Es la sensibilidad. Fíjate muy bien. ¿Cuántas cifras el- tiene después la coma? Igual que del tiempo. Así es como se saca el de la velocidad. y de, como del valor, entre comillas, real o de los tres decimales que uno pone al final? No, siempre es valor real. Porque estamos Entonces hablando de sería un como instrumento digital. 0,000. Sí. Ya, Es que lo que ya. justamente estamos usando. ¿Y el flexómetro, el error del flexómetro no se utiliza entonces? Se utiliza para ponerlo en la altura acá. Este aquí. Como dato. Ese ahí se utiliza. Acá ¿Y no ya se se lo ocupa su dan. error? El de la balanza. Este se como utiliza en el flexómetro. Y no se ocupa en ningún cálculo, ¿verdad? ¿Qué cálculo? Como que Pues, no sé, pues, no se ocupa en ningún cálculo el error del flexómetro al final. no, No, pues no. no, porque no entra dentro de nuestra tabla de datos. A ver, ¿qué más? Igual es mejor, idealmente que pongan como si el error acá fuera no tan, fuera como de una herramienta digital, ¿ya? Como un milímetro en este caso. Ya, no me queda nada de tiempo. Ya, ¿quién más tiene dudas? ¿Gabriel, Sofía o están levantando la mano hace rato? Yo sí tengo Acá dudas. ¿Ya? Entonces, o sea, el error de medición del flexómetro solamente se coloca en H0, pero en Y, en H1, en H2, ¿es la última medición de todos esos números? Sí, pues, en la medida digital. Tal como se lo entregan Mm, a ustedes en el computador, en el software, ¿ya? Esta tabla se tiene que entregar con el informe, solo para realizar cálculo y poner, no, eso es solo para realizar cálculo y ponerlo en el informe. Y la tabla, ya dije ya cuál tabla tenía que ir, ¿ya? Donde están a la altura, la velocidad del tiempo, ¿ya? Esas sí que van, como datos. Y la otra que van las últimas tres, las que se van a graficar. ¿Y podría explicar de nuevo cuántos decimales, cifras significativas lleva la energía? Muy pequeña en Excel, por favor. Como dije antes, idealmente se ocupan 3. Ya, por eso acá en la tabla aparecen 3 nomás. Ya. Ustedes pueden colocar más, al final no va a variar mucho el resultado. Profesora, entonces el análisis es solo para redactar, citar lo que hayamos puesto en el anexo y ojalá dejar todos los gráficos tal. Sí, por lógico, y tal. Y tiene que hacer el análisis cualitativo y cuantitativo. Son dos tipos de análisis. Y se puede, no, usen la misma que aparece que se le entregó la guía. Ocupen la misma imagen, ¿ya? No vayan a buscar otras porque quizás sean muy distintas. Entonces, lo que sí tienen que describir la figura y describir las variables. Eso sí. Es que me pareció escuchar al inicio de que dijo que había que ocupar otra imagen. Por eso le preguntaba. No, yo dije, usen la imagen de la guía. Lo que dije que que cambie la imagen de la plantilla, eso dije yo. La plantilla habla de otro experimento. Ya, listo, entonces, ¿no hay dudas más? Dejamos acá. Igual está la otra clase de los otros profesores, si que le llegaran a hacer otra duda de aquí a mañana jueves, están las otras clases de consulta, ¿ya? Así que no se olviden que ustedes pueden ir a cualquiera, ¿ya? Cuídense mucho, nos estamos viendo en la clase la próxima semana. El informe se entrega el viernes antes de la otra. Chao, chiquillos, chiquillas. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Profe, gracias. cuídate. Chao.